Hola hermanos, bienvenidos a este su canal del hermano José Antonio Herrera. Y en esta oportunidad se va a tocar un tema muy lindo que a mí personalmente me desprende del corazón la esperanza de tener a un Dios tan bueno y misericordioso. Es la curación de la hija de la mujer sirofenicia. El texto está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija el demonio. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Pero ella le responde: sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido. Así dice el versículo 24. ¿Partiendo de dónde? ¿Dónde estaba Jesús? Para entender este texto hay que ir a los textos anteriores, lo que precede. ¿Qué es lo que había sucedido? Jesús había hecho la multiplicación de los panes, la primera multiplicación de los panes. Y en la primera multiplicación de los panes Jesús había reunido más de 5.000 hombres, solo hombres, aparte las mujeres y los niños. Eso estaba ocasionando problemas, porque para el Imperio Romano cualquier reunión que aglutinara gente era peligrosa, porque lo sentían como una revuelta, un ejército que se armaba contra ellos. Entonces esto asusta al Imperio Romano y asusta a los judíos, porque la reacción del Imperio Romano puede ser desastrosa. Por otro lado, Jesús ha caminado sobre las aguas del lago y eso también ha impactado. Este Jesús está haciendo cosas especiales y cosas raras y cosas que impactan y cosas que generan problemas. Y por otro lado, ha hecho curaciones en Genezaret. Le llevan los enfermos a la orilla del camino donde él pasa, le llevan los enfermos a las plazas para que los toque, para que siquiera la orla de su manto pueda tocarlos, y quedaban sanados. Todo esto ponen en guardia las autoridades religiosas de Jerusalén, y deciden las autoridades religiosas mandar una comisión de escribas y fariseos, de doctores de la ley, para que vayan a enfrentar a Jesús, para que vayan a ver qué es lo que está pasando. Y estos, al llegar a Genezaret, se enfrentan con los discípulos, recriminan por qué los discípulos hacen ciertas cosas que van contra el culto. Y Jesús contraataca, y Jesús los acusa de hipócritas. Esto es interesante, la acusación que Jesús les hace. Les acusa de hipócritas, de honrar con los labios a Dios, de aferrarse a las tradiciones de los hombres, de violar el mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento de Dios? Honrar a tu padre y a tu madre. Y de anular la palabra de Dios por sus tradiciones de hombres. Entonces ha sido un ataque fuerte de Jesús. Y todo esto lleva a que Jesús tenga miedo por su vida, es amenazado de muerte. Y Jesús decide salir de Genezaret, decide escaparse. Y se va de ahí hacia la región de Tiro. La región de Tiro es la región de Fenicia. Tiro era un antiguo puerto fenicio. Y ahí sale Jesús, que era lo que le quedaba corto para poder escaparse. Y entra en una casa sin que nadie quería que se diera cuenta.
va de incógnito, Jesús va destrozado, Jesús va dolorido, Jesús va entristecido, se siente mal por todo lo que ha pasado. Su pueblo lo ha rechazado, su gente lo busca, pero lo busca para hacerlo desaparecer. Jesús entonces va con el ánimo bajo, no va animado y va buscando dónde refugiarse. Es curioso porque Jesús, en todos los casos que conocemos anteriormente, Jesús lo que hace es encontrar cobijo en la voluntad de Dios, recurre a la oración. En este caso Jesús no recurre a la oración, va destruido, va acechado por el poder del diablo, lo va minando, lo va acorralando, quiere acorralarlo a Jesús, el poder del mal. Y entra en esa casa donde pensaba pasar desapercibido, pero enseguida una mujer se presenta, una mujer que había oído hablar de Jesús. Sin duda que había oído lo que estaba pasando en Israel, lo que había pasado en Nazaret. Y esta mujer tenía una hija poseída por el espíritu del diablo. Y sale al encuentro de Jesús y toma una actitud interesante. Se postra a sus pies. ¿Qué hay detrás de esta actitud de postración? Se postra primero en señal de adoración. Se postra porque el mal se va postrando a los pies de Jesús. Y se postra porque ella tiene actitud de discípula. Tres cosas fundamentales entonces detrás de esa postración. Esta mujer pagana era sirofenicia de nacimiento. Interesante este detalle porque es revelador. Sirofenicia, ¿qué quiere decir? Tenía doble nacionalidad. Por un lado era Siria. Siria eran los antiguos enemigos del pueblo de Israel, los que atacaban continuamente al pueblo. Los siriofenicios eran pertenecientes a dos pueblos. Los fenicios, por un lado, que eran hombres y mujeres de cultura fundamental, de cultura enorme en la antigüedad. Los fenicios se distinguieron por ser navegantes, por ser comerciantes y por la escritura. Fueron los iniciadores del alfabeto judío, del alfabeto israelí. Era una mujer entonces que tenía una doble nacionalidad, que le daba prestigio y que le daba cierto poder. Esta le pide que expulse el demonio de su hija y encuentra una respuesta de Jesús bien tremenda. Él le dice: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Jesús está de mal carácter, podríamos decir, está de espíritu bajo, porque ha venido echado del territorio, echado de su tierra, y da una respuesta un poco ofensiva. Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Aquí está suavizada la expresión, pero la expresión que Jesús le dijo es: no está bien echárselo a los perros. Ya perrito suaviza la expresión de Jesús, pero Jesús en realidad le habló de los perros. Y es que los judíos llamaban perros a los paganos, y perros era una expresión sumamente ofensiva. Y así le llama a Jesús: no está bien echar el pan, dar de comer a los perros, primero tienen que comer los hijos. Esto era suficiente para que la mujer se sintiera ofendida, pero aquella mujer tenía una doble nacionalidad, era siria y era fenicia. Por ser fenicia, era del mismo tronco de donde dependían el pueblo de Israel, los judíos, los semitas. Los fenicios eran semitas también. Entonces se sentía con ciertos derechos esta mujer. Y no se desespera de frente a lo que le dice Jesús. Ella
reacciona y le dice, sí Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Yo acepto, soy una perra por ser siria, pero por ser fenicia tengo ciertas prerrogativas, soy semita, descendiente del mismo tronco del cual venís vos también. También los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Aquí le dice algo tremendo Jesús. Vos, Señor, venís de un pueblo que te ha despreciado, de un pueblo que te trata como migaja, de un pueblo para el cual no valés, de un pueblo para el cual sos un despreciado, un pueblo que se quiere deshacer de vos. Tu pueblo parece un pueblo de niños caprichosos. Y él entonces le dice, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Es bien interesante lo que aquí ocurre. Por lo que me has dicho, en ningún milagro Jesús cura, sana, por lo que otra gente dice, sino por la fe. Y aquí no es por la fe de esta mujer, sino por lo que me has dicho. ¿Y qué es lo que la mujer le había dicho a Jesús? Le había revelado su situación. Has venido en calidad de migaja, has venido como un despreciado, has venido como un rechazado, has venido como un perseguido. Y yo no te recibo como un perseguido, yo no te recibo como una migaja, yo te recibo como vida para mi hija. Sos vida para mi pueblo, sos Señor para mi pueblo, no sos un don nadie. Esa mujer le recupera a Jesús su conciencia, le recupera a Jesús su dignidad, le recupera a Jesús su misión. Hace que Jesús recupere nuevamente su estado de ánimo. Lo zarandea con lo que le dice. Le dice, no te dejes vencer por eso. No te dejes subyugar por esa doctrina que los fariseos han proclamado. Tú acabas de rechazarla y mantente libre. Volvió a su casa la mujer y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. No es por la fe de la mujer, sino es por lo que me has dicho. Es la primera vez que una mujer desarma a Jesús. La primera vez que una mujer hace que Jesús recapacite, que Jesús sea sacudido y que Jesús retome nuevamente el camino. Por esta mujer Jesús vuelve a recuperar nuevamente su estado de ánimo y lo anima tanto a Jesús que Jesús ya no se queda ahí. Iba en calidad de refugiado y ya no se siente un refugiado, ya no se siente viviendo una vida clandestina. Retorna y retorna por la Decápolis, hace su camino de regreso y todo el camino de regreso Jesús va expulsando el demonio. Aquella mujer le había hecho a Jesús el favor de alejarle el espíritu del mal que estaba acechando a Jesús. Pero Jesús le hizo el favor a aquella mujer de sacar de su hija el demonio. Y de esta manera, tanto la mujer como Jesús vuelven a su casa, la mujer a su casa y encuentra a la niña sanada. Y Jesús vuelve a su casa sin el acecho del demonio. Al contrario, Jesús va subyugando al demonio y lo va expulsando. Así, este milagro es el milagro de la mujer sirofenicia, porque es la mujer que hace que el espíritu del mal se aleje de Jesús y hace que Jesús se sienta orgulloso de su misión y vuelva a retomar la misma fuerza y el ánimo que tenía, expulsando el demonio, liberando el territorio y liberando a los oprimidos por el diablo. Gracias, hermanos, por este momento que nos dejan entrar a la intimidad de su casa, a la intimidad de su corazón. Le suplicamos que siempre esté en sintonía y que escuche la palabra de Dios y que por favor se suscriba y nos dé like.